Gálatas capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio tampoco de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Aquí en mis manos yo tengo un comentario bíblico de 3 libros del Nuevo Testamento. Y este autor escribió más o menos unas 646 páginas de comentarios, texto por texto. A veces hay un texto que tiene una página y media de comentarios. La pregunta es, ¿de dónde él sacó tanta información? Tal vez fue de su cabeza, o tal vez fue de las investigaciones que él hizo, de varios otros comentaristas en el pasado. Sin duda él es un teólogo y conoce la lengua original, el griego, y comenzó a estudiar también muchos hechos históricos, en fin. Lo que queremos decir es que cuánta verdad habrá en todos estos comentarios y cuánta mentira también. Pero la palabra de Dios es infalible. Y Pablo tenía un mensaje verdadero. Y él fue cuestionado por tener un mensaje y él sufrió una persecución y la iglesia donde él ya había predicado sufrió también una crisis por causa de otros conceptos y porque cuestionaron también en Pablo su mensaje y también su ministerio. Estamos en la lección número 2, vamos a estudiar un poco ahora sobre la autoridad de Pablo y el Evangelio. Vamos a hablar de 2 asuntos. En primer lugar, nosotros vamos a hablar sobre los cuestionamientos hechos a Pablo en relación a su ministerio y su mensaje. ¿Está claro? Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre la autoridad de Pablo. ¿Dónde estaba la autoridad de Pablo? Vamos a comenzar por el primer asunto: los cuestionamientos acerca del mensaje y del ministerio de Pablo. ¿Quiénes estaban por detrás de estas críticas y de esta posible apostasía que está ocurriendo en Galacia? De paso, Galacia, algunos dicen que puede del norte o del sur, en fin, no importa. Pero lo importante es que ya Pablo estuvo allí, ya había predicado en ese lugar, ya había sido aceptado el mensaje del Evangelio. Pero algunos que eran judaizantes, maestros judaizantes. ¿Quiénes eran los maestros judaizantes? Eran personas judías que querían convertir a los gentiles al judaísmo, pero llevando para ellos todas las prácticas de las tradiciones, inclusive la circuncisión. Entonces, luego después hubo un congreso en Jerusalén para definir estos detalles. Pero ya Pablo comienza diciendo que la salvación es por medio de la sangre de Jesucristo y no por obras humanas. Después Efesios confirma y Romanos también. Ahora, estos hombres que comenzaron a dividir estaban cuestionando la veracidad de la muerte de Jesús y su valor en la salvación. Y esto llevó a Pablo a ser bien duro en sus afirmaciones con ese grupo. No era contra los judíos específicamente, sino contra algunas posturas relacionadas con tradiciones que querían mantener para aquellos que estaban predicando fuera de Jerusalén, es decir, los gentiles. Entonces, los motivos que ellos encontraron para acusar a Pablo fueron básicamente 3, ¿no? En primer lugar, dicen, Pablo no estuvo entre los 12 apóstoles. Entonces, él no vivió entre aquellos que vivieron y caminaron con Jesús, el Jesús histórico. En segundo lugar, Pablo no era apóstol. Ellos tenían una clara concepción de los apóstoles. Y él dice, no es apóstol. Que la palabra apóstol es enviado. Y por eso Pablo dijo, yo soy apóstol porque yo fui enviado. Yo fui comisionado por Dios después. Y la tercera acusación era que Pablo quería condescender con los gentiles para que ellos evitaran ser circuncidados, etc. Entonces él quería quedar bien con algunos. Y Pablo dice, no, yo no quiero quedar bien con algunos, yo quiero quedar bien con Dios, con Jesús. Entonces estos cuestionamientos comenzaron a traer división y por eso Pablo escribe esta carta a los Gálatas
y el tema principal sin duda es la justificación por la fe. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pablo en relación a los cuestionamientos? Él no se defendió a sí mismo apenas, él defendió el mensaje, pero principalmente defendió, nosotros no necesitamos ni defender a Jesús ni su mensaje, pero él definió claramente la postura de Dios para la salvación de las personas. En primer lugar, Pablo recibió, dice allí, las doctrinas por medio de un contacto personal con Dios. Él se encontró cara a cara con Jesús, habló con él. Por eso es que Hechos declara por 3 ocasiones la conversión de Saulo y su encuentro con Jesús cerca de Damasco. ¿Y por qué repite 3 veces? Porque justamente quería reivindicar que él no tuvo apenas un contacto ligero, sino un contacto verdadero con Jesús en el camino a Damasco para recibir esta gran comisión de predicar el Evangelio. Entonces, él dice, yo tuve un encuentro personal. Él recibió las revelaciones de Jesucristo, de un Jesucristo resucitado, así dice el versículo 1 y el capítulo 1 de Gálatas. En segundo lugar, en relación a su mensaje, el mensaje de Pablo no fue un mensaje apenas de amor, es un mensaje que va centrado en la gracia. Por eso él saluda gracia y paz. La gracia es un regalo de Dios. Y entonces Pablo rebatió el mensaje de los judaizantes que colocaban en duda aquel poder del supremo sacrificio que Jesús hizo. Y en el versículo 4 él confirma esto. Entonces, por eso es que Pablo estaba defendiendo esta doctrina santa de la salvación. Y en tercer lugar, el mensaje de Pablo es un mensaje inclusivo. No es exclusivo, es inclusivo. No excluye a nadie, sino todo aquel, dice el versículo número 4, el cual se entregó a sí mismo para que por todos nuestros pecados, está hablando allí que no es de algunos, sino de todos aquellos que acepten la gracia de Dios. Amén por esto. Ahora unas 2 aplicaciones bien rápidas al final. Tanto la vocación como el evangelio son dados por Dios. Nadie que es llamado para un ministerio es llamado por hombres, es llamado por Dios. Si tú has sido llamado para hacer algún trabajo para Dios, porque todos somos llamados, no hay excepción. Todo aquel que es convertido al reino de Dios, que nace el reino de Dios, nace como un discípulo, como un misionero. Entonces tú tienes un llamado. Ese llamado no es de hombres, de la iglesia, es llamado de Dios. En segundo lugar, nosotros debiéramos pensar que cuando hay otro evangelio, la Biblia habla, ¿no?, de otro evangelio. ¿Cómo es que ustedes se pasaron tan rápido de un evangelio para otro? Es porque ellos no tenían fundamento en la palabra de Dios, estaban fundamentándose apenas en las palabras de aquellos hombres judaizantes. Nosotros no podemos fundamentar nuestra fe en lo que dicen los demás, sino en nuestros pies estar firmes en el evangelio, que es la palabra de Dios. Y finalmente, un mandato divino que está aquí. Nosotros debemos ser fieles a la misión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado? Y si tú tienes una misión, debemos ser fieles a esta. Pablo fue fiel. Él dijo, yo fui fiel a la revelación que Dios me ha dado. Hasta el final, murió cumpliendo esta misión. Que Dios te bendiga, porque Dios tiene una misión para ti y que esta misión pueda ser cumplida en forma extraordinaria. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra misión y que puedas usarnos poderosamente en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden siempre nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.